Debemos salvar nuestra santa religión de los impíos. Acabar también con los privilegios de los gachupines, que tanto daño nos han hecho. Hola y bienvenido a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los datos que creíamos que eran ciertos porque aprendimos desde pequeños, pero que tal vez sean distintos de la realidad. Número 10. El grito de Dolores. Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines, que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte. El 16 de septiembre de 1810, en la población de Dolores, en Guanajuato, Miguel Hidalgo y Costilla hizo sonar la campana para llamar a sus habitantes a la insurrección, o al menos así lo cuenta la historia. La realidad es que según el mismo Juan Aldama, quien estaba presente, la persona que tocó la campana muy temprano como cada domingo sin falta fue el mismo campanero de la iglesia José Galván para llamar a misa. Lázaro, llama a misa con repiques. Una vez que la gente estaba reunida, Hidalgo invitó a los habitantes del pueblo a seguirlo en su lucha. También se volvió popular la idea de que Hidalgo tenía consigo el estandarte de la Virgen de Guadalupe y que hizo referencias religiosas, pero esto está en duda todavía. ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines! Los únicos que dieron esta información fueron religiosos con algunos intereses por delante. Número 9. Santa Anna vendió la mitad de México. Para ser justos, sí lo hizo, pero no como crees, o al menos no tal como está escrito en los libros de historia. General Santa Anna, ¿estás seguro de querer negociar con los americanos? Ellos solamente quieren nuestras tierras. Pedro. No me subestimes. Yo soy un maestro negociando. En 1847, durante la invasión de Estados Unidos a la capital de México, quien estaba a cargo del país era en realidad Pedro María Anaya, quien tuvo que elegir entre llegar a un acuerdo con los invasores o seguir peleando, algo que no estaba dispuesto a hacer. Si ustedes nos dan California y, por ejemplo, Texas, nosotros le vamos a dar media bolsa de dinero más. Solo media. General, comprenda. California tiene playa, tiene aguas cristalinas, mujeres hermosas. Texas, ¿qué tiene? Petróleo. Todo comenzó aquí, debido a la tensión que fue formándose entre ambos países y con las reiteradas ocasiones en las que los tejanos insistían en anexarse a Estados Unidos. ¿Qué me da si le damos California, Texas, Nuevo México, Colorado, Oklahoma y el chiquito, ¿cómo se llama ese? Kansas. Finalmente, el 2 de febrero de 1848, se firmó el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió territorio que hoy en día es Arizona, California, Nuevo México, Texas, Colorado, Nevada y Utah. Número 8. Los restos de los niños héroes. Estados Unidos invadió nuestro país luego de la adición de Texas a la Unión Americana. México lo tomó como una ofensa. Inició una guerra entre ambos países. Ya sabemos que existen muchas cosas turbias en torno a la verdadera historia de los niños héroes. Sin embargo, incluso la ubicación de sus cuerpos está en duda. El castillo de Chapultepec fue uno de los últimos espacios en ser atacado. En los primeros aniversarios, después de la toma por parte del ejército estadounidense, existía un sentimiento de derrota. Actualmente se sabe que los niños héroes no eran precisamente niños y que la leyenda de que uno de ellos, Juan Escutia, se arrojó del castillo de Chapultepec envuelto en la bandera está lejos de ser verdad. Efectivamente, cuando se va a dar el ataque al castillo de Chapultepec, cuando ya es inminente, hay aquí 51 chicos cadetes
que tienen edades entre 12, 13 y 21 años de edad. Como si estas ligeras variaciones no fueran suficientes, también está en duda que los cuerpos que se encontraron en el bosque de Chapultepec fueran de los 6 cadetes que se volvieron conocidos, y que siquiera fueran enterrados en el altar a la patria. Número 7. Benito Juárez y Porfirio Díaz eran enemigos. Puede que Porfirio Díaz haya liderado una campaña contra Benito Juárez durante su régimen. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así. El presidente Benito Juárez, su viejo líder y mentor, murió en 1872 mientras Díaz se rebelaba. Aunque presentó su candidatura a las elecciones de 72, Lerdo fue proclamado triunfador. En primera, no eran enemigos personales, sino políticos. Y esto lo podemos saber gracias a su pasado compartido. Díaz y Juárez fueron aliados durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, e incluso Juárez fue mentor de Díaz. En 71 lanzó su candidatura en los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo de Tejada, pero perdió nuevamente. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar la derrota y se rebeló en contra del gobierno levantando la bandera de la no reelección. Su relación fue deteriorándose hasta que finalmente este último se levantó en armas en contra de la reelección de su alguna vez aliado, lo que terminó en una ruptura definitiva. Consiguió la victoria y ocupó el poder como presidente provisional y después de las elecciones de 77 como presidente constitucional. Número 6. El Pípila. Los esfuerzos independistas mermaban, cansados de no poder atravesar los gruesos muros de la fortaleza. Fue entonces cuando un valeroso minero apareció en escena. El Pípila fue un valiente hombre llamado Juan José de los Reyes Martínez Amaro, un minero que cargó a sus espaldas una pesada losa para protegerse del ataque de los españoles, incendiar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas y permitirles la entrada a los insurgentes. Y de esa forma, el Pípila avanzó y logró quemar la puerta de la Alhóndiga. Momento clave que le permitiría a los insurgentes ganar su primera batalla en la larga lucha por la independencia. ¿O no? Bueno, en realidad hay poca o ninguna evidencia sobre la existencia de este hombre, por lo que se piensa que en realidad fue una invención para motivar a más gente a unirse al movimiento. Con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a cuestionar esta versión. Uno de los más influyentes fue Lucas Alamán, historiador y político del siglo XIX. Peor aún, de haber sido cierto, quienes se encontraban dentro de la Alhóndiga eran mujeres, niños y ancianos indefensos. Número 5. Porfirio Díaz y su cumpleaños. El expresidente Porfirio Díaz es una de las figuras más controversiales en la historia de México, pues hay gente que lo idolatra y hay quienes lo tachan directamente de haber sido un villano. Esa anécdota de Porfirio que se ha contado hasta el cansancio una y otra vez. Esa que aprovechan los maestros de historia para sentirse cool. Además, aseguran que su estilo de gobierno era totalmente dictatorial y que él era bastante ególatra. No ayudó mucho a su imagen el rumor de que había modificado la fecha de celebración de la independencia de México para que encajara con el día de su cumpleaños. ¡Viva México! ¡Viva! Grito, todos los años, sin falta, a menos que cuenten esa vez de 1847. En realidad existe evidencia de que mucho antes de que él fuera presidente, el grito de Dolores ya se celebraba desde una noche anterior. Da el grito de independencia y dice cosas como: ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva el rey Fernando VII! ¡Viva la independencia! Y según algunas versiones más escandalosas, ¡mueran los gachupines! Número 4. El árbol de la noche victoriosa. Hoy en día los restos del Ahuehuete reciben el nombre del Árbol de la Noche Victoriosa, porque sí, no hacía mucho sentido que se le llamase Noche Triste a uno de los únicos sucesos en los que el ejército mexica logró derrotar a los españoles. Ubicado en el barrio de Popotla, en la Ciudad de México, este antiguo y hermoso Ahuehuete supone el lugar en el que Hernán Cortés lloró su derrota. La leyenda cuenta que el 30 de junio de 1520 los españoles huyeron de la ciudad de Tenochtitlán para escapar de los mexicas. Pero Hernán se huele la tostada y captura a los nobles de esa ciudad y luego anticipa el ataque, mata a 5.000 personas y prende fuego a la ciudad. Y Montezuma ante eso dice: vale, igual a esta gente por las malas no les vamos a pillar. Aunque supuestamente Cortés se sentó a llorar aquí, bueno, ya era poco probable que hubiera un registro de algo tan preciso. Las únicas fuentes sobre el suceso es una carta del español para el rey, a quien le contó lo sucedido, pero en ningún momento, por razones obvias, menciona haber llorado.
Poco después de huir se sentó en un árbol, concretamente un ahuehuete, y se puso a llorar por semejante desastre, sobre todo porque muchos de sus mejores hombres habían muerto esa noche. Por otra parte, Bernal Díaz del Castillo menciona algo sobre un llanto, pero nada sobre un árbol. Número 3. Moctezuma creía que los españoles eran dioses. Una de las versiones más conocidas sobre por qué los mexicanos recibieron tan bien a los españoles durante su llegada es que el Tlatoani, es decir, el regente en turno a su llegada Moctezuma, creía que eran el regreso del dios Quetzalcóatl. Ambos personajes se vieron las caras por primera vez el 8 de noviembre de 1519 en el corazón de México, Tenochtitlan. El imperio mexica pues era uno de los señoríos o el señorío más poderoso de todo Mesoamérica para el momento. La leyenda de su retorno describía a un hombre de piel pálida, y Moctezuma supuestamente confundió al mismísimo Cortés con la forma humana de la serpiente emplumada. Bueno, en realidad fue más una especie de tributo y un malentendido. Era el momento que Cortés había buscado, lo que motivó su alianza con los tlaxcaltecas y su viaje al altiplano mexicano, pasando por Cholula hasta atravesar entre los dos colosos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Cuando Moctezuma se enteró de que los españoles se estaban acercando a la ciudad, decidió enviarles regalos para persuadirlos de que no fueran, pues creyó que si satisfacía su necesidad de búsqueda de riquezas, estos se detendrían y se irían. Ella describe que el encuentro con Moctezuma se dio justo aquí, en lo que es el cruce entre Avenida de Pino Suárez y República del Salvador. El momento quedó plasmado en este mural. ¡Qué equivocado estaba! Número 2. El Imperio Mexicano. Tras la independencia de México, el país comenzó a vivir en una democracia justa en la que todos los pobladores del país pudieron elegir a su representante de manera justa. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un Borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. No, mentira. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación comenzaron las desavenencias entre Iturbide y el Congreso. En realidad, tras derrotar a la corona española, lo que se instauró inmediatamente después fue una breve pero memorable monarquía en la que otro español, Agustín I de México, o más bien Agustín de Iturbide, tomó el papel como emperador de México durante poco más de un año. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. ¿Quién mató a Moctezuma? Como si fuera un cruel juego de Clue, este asesinato tiene más trasfondo del que nos han hecho pensar. Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo aseguran que falleció de una pedrada en la cabeza, pedrada lanzada por los mexicas. La historia nos asegura que, molestos con su propio regente por haber caído ante los españoles, los mismos mexicas fueron los que le dieron muerte a Moctezuma Xocoyotzin. Fernando Ixtlilxóchitl describe que le clavaron una espada en el espada que también aparece en el Códice Moctezuma, aunque enterrada en el Supuestamente, durante una revuelta en el palacio, el Tlatoani les pidió a sus seguidores que se retiraran, lo cual fue interpretado como una traición. Curiosamente, las fuentes indígenas son posteriores a la conquista. Solo Cortés y Díaz del Castillo estuvieron cerca de Moctezuma en sus últimas horas de vida. Le arrojaron piedras y flechas, motivo por el que murió. Algunas fuentes de origen mexica mencionan que en realidad, durante este conflicto fueron los españoles quienes le dieron muerte a Moctezuma, y no el mismo pueblo como la historia lo asegura. ¿Qué otros datos crees que deberíamos añadir a esta lista? Dinos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.